Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Pocos nombres causan tanto desconcierto y fascinación al mismo tiempo en el universo de One Piece como Davy Jones. Una leyenda entre piratas, su nombre es casi un susurro maldito, una presencia que flota como niebla sobre los mares más antiguos del mundo. Mencionado pocas veces y siempre de forma nebulosa, es conocido por ser el creador del temido Davy Back Fight, el juego pirata en el que las tripulaciones apuestan a sus propios miembros en desafíos. Pero, ¿¿ese sería realmente el verdadero legado de Davy Jones? ¿O será que el juego, aparentemente trivial, es solo el último eco de un hombre que se atrevió a intentar algo mucho más grande? Una idea audaz, enterrada bajo capas de silencio. Davy Jones intentó ser Joy Boy y fracasó. Para entender esta teoría, necesitamos regresar a los orígenes de la era de las leyendas, mucho antes de Roger, mucho antes de Rox, en una época en la que el mundo aún se reorganizaba tras la desaparición del antiguo reino, incluso antes de la consolidación del gobierno mundial. La historia oficial fue borrada, pero los vestigios permanecen en fragmentos, ruinas, mitos y nombres que se niegan a morir, entre ellos el de Davy Jones. Pero que aún es, ¿por qué asociar a Davy Jones con Joy Boy, una figura tan distinta y específica? Precisamente porque todo lo que sabemos sobre Joy Boy sugiere que no era solo un símbolo de libertad, sino alguien que deseaba reconectar el mundo, unificar razas, culturas y océanos bajo una misma promesa, un libertador que fracasó, pero cuya voluntad resurgiría en el futuro. Ahora bien, si la promesa de Joy Boy fue rota, es posible que alguien haya intentado cumplirla después de él. ¿Y si ese alguien fue Davy Jones? Existe una leyenda antigua, contada entre los tritones, sobre un pirata del pasado que intentó hacer amistad con el pueblo del mar. Él creía que los hombres pez debían vivir en la superficie, no debajo de ella, ocultos por miedo y rechazo. Esta historia se atribuye muchas veces a Joy Boy, pero hay una versión diferente, más oscura, en la que ese hombre intentó forzar esa unión. Y cuando los tritones se resistieron, traumatizados por siglos de prejuicio, él los castigó, llevándose a decenas al fondo del mar, sellándolos en un cofre que jamás sería abierto. ¿Quién custodiaría tales almas? Davy Jones. El legendario cofre de Davy Jones, o Davy Jones's Locker, siempre ha sido descrito como el lugar donde son llevadas las almas de los piratas. Pero, ¿y si ese concepto fuera literal? ¿Y si el verdadero Davy Jones desarrolló un método o tuvo acceso a una tecnología ancestral capaz de aprisionar conciencias, memorias o incluso tripulaciones enteras? ¿Algo relacionado con los poneglyphs o con las armas ancestrales? Al fin y al cabo, para encerrar almas o preservar legados, se requeriría un poder perdido en el tiempo, y quizás por eso, su nombre fue borrado casi tan completamente como el de Joy Boy. Esta teoría cobra más fuerza cuando analizamos el Davy Back Fight en sí. ¿No resulta extraño que un juego entre piratas tenga un aire tan ritualístico? 3 rondas, cada una con reglas específicas, apostando siempre aquello que hace temido a un verdadero pirata, su tripulación. Pero más que un juego, parece un juicio, una especie de pacto. El perdedor no solo pierde a un compañero, pierde su destino, su libertad, su sueño. Es como si el juego existiera no solo para entretener, sino para poner a prueba los sueños de cada pirata, algo muy cercano a la filosofía heredada de Joy Boy. ¿Y si el Davy Back Fight fuera, originalmente, un ritual sagrado? Una prueba para ver si el pirata merecía seguir adelante en su sueño de unir los mares, liberaran a las razas, alcanzar Laugh Tale, y entonces llegamos a la pista más grande de todas, el origen olvidado de la isla Ruskaina, donde Luffy entrenó con Rayleigh durante el Time Skip, una isla con 48 estaciones climáticas, donde los animales son más fuertes que los humanos y donde se dice que el más fuerte sobrevive, pero el más sabio reina. En esa isla hay ruinas olvidadas con inscripciones que nadie más que Robin pudo traducir, y entre esas ruinas, según un antiguo SBS de Oda, existen inscripciones que hablan de un rey de los mares sumergidos que intentó tomar el trono del mundo y fue ahogado por los propios dioses. Esa es la descripción perfecta de Davy Jones. Imagina por un momento, después del fracaso de Joy Boy, el mundo se sumió en el caos. Alguien, en algún punto entre el siglo vacío y la fundación del gobierno mundial, intentó asumir el legado que quedó atrás. Ese alguien vio en los tritones una clave para unir los mares. Vio en el mar un campo de igualdad donde nadie estaría por encima de nadie.
Pero, a diferencia de Joy Boy, ese hombre no poseía la promesa, ni la conexión con Zunesha, ni los dones de la voluntad de D. Lo intentó a la fuerza, y por eso fue sellado como un traidor del orden natural. Fue borrado, maldito, transformado en leyenda. Davy Jones, el hombre que se atrevió a ser Joy Boy sin merecerlo. La idea encaja aún mejor cuando observamos que, hasta el día de hoy, el gobierno mundial no reconoce oficialmente el Davy Back Fight. La marina finge que no existe. Es como si fuera un tabú, un ritual prohibido, un juego maldito. Pero entre los piratas, especialmente los más antiguos, hay una reverencia extraña hacia ese juego. Como si quienes conocen la verdad supieran que participar en un Davy Back Fight es revivir un fragmento de una historia olvidada. Tal vez un recuerdo del propio Joy Boy, o de su imitador maldito. Otro punto que refuerza esta conexión es el hecho de que Barbanegra, el hombre que representa la oscuridad de la nueva era, está obsesionado con los grandes destinos. Quiere ser el rey de los piratas, pero no solo eso. Quiere los poderes más peligrosos del mundo. Quiere romper el equilibrio de la fuerza y vive tras los misterios del pasado. No sería absurdo imaginar que ya sepa de la verdadera existencia de Davy Jones. Tal vez leyó sobre ello en los registros de Hachinosu, la isla de los piratas, donde Rox Diaksebek, el propio maestro del caos, formó su tripulación. Después de todo, ¿y si Davy Jones fue el primer pirata de verdad en la historia? El primer hombre en declarar una guerra total contra el gobierno mundial, incluso antes que Rox, el primer falso Joy Boy. Esa posibilidad nos hace pensar en algo aún más aterrador. ¿Y si Davy Jones sigue vivo? O peor aún, ¿y si está encerrado en una de las bóvedas de la historia, esperando el momento adecuado para regresar? Eso explicaría por qué su nombre persiste como una leyenda. ¿Por qué la bóveda aún es temida? ¿Y por qué Oda siempre ha mencionado el Davy Back Fight como algo que volverá de forma importante al final de la obra? El símbolo de Joy Boy es la risa, la libertad, el futuro. Pero el símbolo de Davy Jones parece ser el lamento, la maldición, el arrepentimiento, un espejo oscuro de todo lo que Joy Boy representa, un reflejo sombrío del camino de Luffy. Y como toda buena historia necesita un contraste final, tal vez el regreso de Davy Jones sea necesario para probar de una vez por todas quién es el verdadero heredero del título de Joy Boy. Si esta teoría es correcta, entonces la historia del mundo de One Piece guarda un secreto aún más profundo. El propio concepto de Joy Boy ya fue corrompido antes, y esa corrupción nació de la ambición de un hombre que quería el título, pero no el destino. Un hombre que creó juegos para probar el alma de los piratas, pero que perdió su propio juego contra la historia. ¿Su nombre? Davy Jones, aquel que intentó ser Joy Boy y fracasó. Si Davy Jones alguna vez intentó ser Joy Boy, entonces eso significa que no era solo un pirata ambicioso, era alguien que se enfrentó a la promesa de cambiar el mundo. Y el fracaso de esa misión es precisamente lo que convirtió su nombre en una maldición. El mundo de One Piece siempre ha tratado al Joy Boy como más que un nombre, como un símbolo, aquel que trae la liberación, la alegría, la ruptura de las cadenas impuestas por los dioses del cielo. Y si Davy Jones intentó hacer eso antes que Luffy, incluso antes que Roger, eso explicaría por qué su nombre todavía resuena con miedo y superstición. No porque fuera malvado, sino porque fracasó, porque perdió, y esa derrota tuvo un alto precio. La leyenda de Davy Jones, en los mares del mundo real, habla de un capitán que fue castigado por los propios dioses del océano, condenado a navegar eternamente, cargando las almas de quienes murieron en el mar. Ahora piensa en eso desde la perspectiva de One Piece. ¿Y si, tras intentar convertirse en Joy Boy y fracasar, Davy Jones fue borrado de la historia? ¿Y si el gobierno mundial, o peor aún, la figura misma de Imu, lo condenó a vagar por el mundo como una sombra? El mundo no debía recordarlo como alguien que intentó liberar a los pueblos. Tenía que convertirse en una leyenda maldita, un fantasma que ningún pirata se atreviera a seguir. Tal vez él fuese el primero en escuchar los poneglyphs, tal vez llegó hasta Laugh Tale, tal vez fue él quien firmó el tratado con los hombres pez que Joy Boy vendría a cumplir en el futuro. Pero, por alguna razón, un error, una traición o simplemente la falta de tiempo, Davy Jones falló. Y al fallar, su existencia se convirtió en un recordatorio de lo que les sucede a quienes intentan cambiar el mundo y no lo logran. Ahora piensa en los paralelismos con Luffy. Davy Jones posiblemente tenía una fruta poderosa, tal vez incluso similar a la Hito Hito no Mi, modelo, Nika o algo parecido. Una fruta ligada a la libertad, a las travesuras, a romper las reglas. Pero como hemos visto
visto en One Piece, despertar esa fruta requiere más que fuerza física, requiere espíritu, requiere corazón. Davy Jones, incluso con su poder, puede que no haya logrado cargar con el peso de la risa, de la alegría, y al final, eso fue su ruina. Donde Luffy sonríe, Davy tal vez lloró. Tal vez lloró. Eso nos lleva a la gran pregunta: ¿por qué Imu y el gobierno mundial temen tanto el regreso de Joy Boy? Porque ya lo han visto antes, porque vieron a un hombre atreverse a cargar con ese título y casi poner el mundo de cabeza. Vieron a Davy Jones desafiar el sistema y estuvieron demasiado cerca del colapso. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. Hasta la próxima.